Bienvenidos y bienvenidas a la sesión conjunta Formalización de Empresa y Contratación de Personas. Soy Macarena Cornejo, contadora auditor y coordinadora del Departamento de Operaciones de la Incubadora de Negocios Crisales. En esta sesión nos acompaña Tomás López, quien es abogado y magíster en Dirección Pública de la Pontificia Universidad Católica y es el asesor legal de la Dirección de Incubación de Negocios de la misma Casa de Estudio. En esta sesión en particular yo les enseñaré cuáles son los pasos a paso para conformar una empresa, como es el inicio de actividades, la elección de régimen tributario y las autorizaciones y regulaciones que tienen estas. Comenzaremos con el inicio de actividades, pero primero, ¿qué es el inicio de actividades? El inicio de actividades es una declaración jurada ante el Servicio de Impuesto Interno donde se formaliza cualquier labor o actividad susceptible a renta, ya sea de primera o segunda categoría. Nosotros nos enfocaremos principalmente en la primera categoría, que se refiere a empresas. Importante recalcar que este inicio de actividades se debe realizar dentro de los 2 meses que se haya constituido la sociedad. Este inicio de actividades se puede hacer tanto presencialmente o en forma online. Cuando lo hacemos en forma presencial tenemos que tener en consideración que debemos considerar la comuna que colocamos en la constitución de la empresa. Adicionalmente debemos llevar alguna documentación necesaria como es la cédula de identidad vigente del representante legal, un poder notarial en caso de que no seamos representantes y necesitemos acreditar que tenemos la facultad para hacer este inicio de actividades, el formulario 4415 completo, es decir, el formulario tiene 3 sesiones donde se individualiza la empresa, se habla de las actividades que realizará y posteriormente el domicilio. Adicional a esto se debe verificar el domicilio a través de un contrato de arriendo, una cesión de espacio o la escritura de la sociedad. Es importante que al finalizar este proceso, a las 48 horas, este trámite estará activo. Inicio de actividades por Internet. A diferencia del inicio de actividades presenciales, lo único que necesitaremos para hacer este inicio será acceso a Internet y el root y clave del Servicio de Impuesto Interno del representante legal. Al igual que en el inicio de actividades presenciales deberemos llenar un formulario, pero esta vez el formulario será virtual y consta con las mismas prestaciones que el inicio presencial, donde deberemos identificar al contribuyente, a la empresa, el número de capital, el número de integrantes de la sociedad, los giros, los cuales podremos incorporar 7 giros dentro de el inicio de actividades, siempre y cuando lo podamos respaldar con alguna orden de compra o factura que acredite que esta actividad es válida. Y por último, la dirección donde seremos notificados. Una vez que hemos completado estos pasos, se emitirá una declaración jurada, la cual nos llegará al correo electrónico del contribuyente. Modificación de información. Efectivamente, los antecedentes que se ingresan en el inicio de actividades pueden sufrir modificaciones en el transcurso de vida de la empresa, las cuales deben ser notificadas dentro de los primeros 15 días hábiles a que esto ocurre. Y las modificaciones pueden ser cambio en el patrimonio, cambio de domicilio, modificación de representante legal, creación de sucursales, entre otras. Es importante que estas modificaciones se hagan a tiempo para que no se incurra en multas. Una vez que hemos oficializado el inicio de actividad, podemos timbrar documentos. ¿Qué significa esto? Que tenemos la autorización para emitir documentos que permitan respaldar la operación de nuestra empresa, ya sea facturas, boletas de honorarios, boletas de compra y venta, y este timbraje de documentos solo lo puede hacer el representante legal de la empresa a través de la página del Servicio de Impuesto Interno o directamente en la oficina. En el caso de que lo haga a través de la oficina virtual del Servicio de Impuesto Interno, esta facturación electrónica puede tener 2 formalidades: facturación electrónica gratuita del Servicio de Impuesto Interno o facturación electrónica propia o del mercado. Cuando escogimos la facturación electrónica del Servicio de Impuesto Interno, al ser gratuita solo necesitamos la firma simple para poder firmar los documentos, y estos documentos van a ser facturas, nota de crédito, nota de débito, guía de despacho. Adicionalmente vamos a poder hacer los DTE y los libros de compra y ventas necesarios de la empresa. En caso cuando ya tengamos mayor periodicidad de documentación y necesitemos boletas de compra y venta para respaldar nuestras actividades, deberemos optar por un sistema de mercado, ya que ellos lo tienen integrado y no así el sistema gratuito del Servicio de Impuesto Interno.
Pero cuando nos encontramos en la fase inicial como ustedes, es necesario optar por la facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos, que nos proporcionará esto gratuitamente. Una vez realizado el inicio de actividad, debemos escoger cuál es el régimen tributario por el cual nuestras rentas grabarán impuestos. ¿Y cuál es el régimen tributario que debo elegir? Esta respuesta depende de 3 factores. Principalmente, cuáles son la etapa en la que nos encontramos como emprendimiento, es decir, cuánto ingreso hemos generado, cuál es la retribución que quieren tener nuestros socios, es decir, remuneraciones, retiro de dividendos y utilidades, y si quiero conseguir algún crédito en el corto plazo, para lo cual deberé presentar mi información contable de la empresa. Actualmente en Chile existen 3 regímenes tributarios, 2 de ellos enfocados a la pequeña, mediana y mediana empresa, como son ProPyme y ProPyme Transparente, las cuales están enfocadas directamente a emprendedores que tienen ingresos inferiores a las 75.000 UF, por lo tanto se pueden adoptar al sistema de contabilidad simplificada o a contabilidad completa en el caso que lo requiera. El régimen general es para todas aquellas empresas que tengan ingresos superiores y no necesitan requisitos previos para poder optar a este régimen. Si nos enfocamos en el régimen tributario ProPyme Transparente, existen algunos registros contables liberados, como es el inventario, el balance, la corrección monetaria y la contabilidad completa. Y algunos registros obligatorios, que son el libro caja, el libro compra-venta, el F29 y la declaración de impuestos anuales a la renta. En este caso, el Servicio de Impuesto Interno les propone una propuesta a todos aquellos que sean ProPymes de acuerdo al artículo D18. En caso de que deseáramos cambiar de régimen tributario, esto se puede realizar cada año desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Sin embargo, debido a las contingencias sanitarias, esto se puede cambiar actualmente hasta el 30 de septiembre. Este cambio lo podemos hacer a través del Servicio de Impuesto Interno en el registro del contribuyente. Una vez que hemos elegido el régimen tributario, hemos iniciado nuestra actividad y ya tenemos la autorización para timbrar documentos, es necesario que tengamos en consideración algunos permisos y autorizaciones, como son las patentes municipales. Estas patentes municipales, cada requisito se debe pedir en la municipalidad donde se lleve la actividad principal de la empresa. Tenemos la definitiva, provisoria, domicilio tributario, habilitación parcial, patente profesional y las patentes para evento y feria. En el caso del domicilio tributario, en este domicilio tributario solo podré recibir notificaciones, correspondencia, llamados o mail. Sin embargo, no podré mantener stock. Por lo tanto, este domicilio se utiliza generalmente para emprendimientos que realizan actividades desde internet, como por ejemplo los e-commerce, que es mucho más fácil tener stock en otro lugar. Otras de las obligaciones necesarias para una empresa son las obligaciones contractuales, para lo cual dejaré a Tomás López que le contará en la siguiente sesión. Hola, mi nombre es Tomás López, soy abogado y asesor legal de la Dirección de Incubación y Negocios y voy a continuar la sesión realizada por mi compañera Macarena en lo que dice relación con la contratación de personas. Primero, para comenzar, creo que es importante plantearnos la pregunta, y es que ¿cómo puedo vincularme con eventuales colaboradores que van a conformar o van a ser parte, digamos, de mi emprendimiento? Primero, la primera alternativa y la más conocida tiene que ver con generar contratos de trabajo, y donde particularmente supone la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, y que por tanto son aplicables las normas contenidas en el Código del Trabajo o las leyes laborales. Una segunda alternativa tiene que ver con vincularme a través de contratos de prestación de servicios, donde, a diferencia de los contratos de trabajo, no se constituye un vínculo de subordinación y dependencia, y por tanto no son aplicables las normas del Código del Trabajo, sino que las normas del derecho civil. A continuación veremos las principales características de cada uno de ambos sistemas para que ustedes puedan identificar cuáles son los modelos que mejor se ajustan a sus emprendimientos. En primer término, creo que es importante definir al contrato de trabajo. El artículo 7 del Código del Trabajo señala que es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, en donde el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo un vínculo de subordinación y dependencia, y el empleador a pagar por estos servicios una remuneración determinada.
Revisada la definición del Código del Trabajo, podemos definir o podemos identificar ciertas características. Primero, señalar que es un contrato bilateral y consensual, debe existir necesariamente un acuerdo de voluntades. En segundo término, es un contrato que debe necesariamente escriturarse, pese a que, como ya dijimos, es de naturaleza consensual, vale decir, el contrato de trabajo nace por el solo acuerdo entre trabajador y empleador, pero aún así la ley obliga a que exista una escrituración donde se establezcan los términos y condiciones de la relación contractual. En tercer término, supone la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, donde en este caso el trabajador tiene que cumplir ciertas directrices que son entregadas por el empleador, existiendo una relación de jerarquía, si podemos decirlo de alguna manera, entre empleador y trabajador. Otra característica es que el contrato de trabajo supone la prestación de servicios personales, vale decir, la persona que contrata a un trabajador lo contrata a él por sus capacidades, por sus aptitudes, por sus destrezas, y por lo tanto el contrato de trabajo es un contrato intuito persona, vale decir, no puede ser delegable en un tercero. Adicionalmente, el contrato de trabajo supone la existencia de una jornada de trabajo, vale decir, es un tiempo por el cual el trabajador debe destinar estos servicios personales. Por otra parte, existen obligaciones recíprocas. Por una parte, la obligación de prestar servicios personales y por otra parte, el de pagar remuneraciones. Obviamente existen otro tipo de obligaciones, como por ejemplo, la obligación que tiene el empleador de pagar las cotizaciones previsionales, las obligaciones que tiene, por ejemplo, el trabajador de cumplir una cierta jornada laboral, de acuerdo a lo señalado en el contrato. Y por último, algo que también ya mencioné anteriormente, la relación laboral se rige por las normas contenidas en el Código del Trabajo. Ahora, ¿qué elementos mínimos debe contener un contrato de trabajo? Primero, se debe individualizar a las partes, se debe señalar el nombre, el RUT, la nacionalidad, la profesión o oficio, el domicilio, fecha de nacimiento y fecha de ingreso del trabajador a prestar sus funciones. Por otra parte, el contrato de trabajo debe mencionar expresamente la naturaleza de los servicios, se debe especificar cuáles son las funciones que el trabajador debe desarrollar y también se debe definir el lugar en el cual el trabajador debe prestar estos servicios. El contrato de trabajo además puede señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, el lugar y fecha del contrato, la remuneración acordada con indicación del monto, la forma y el periodo de pago. Por otra parte, la duración y distribución de la jornada de trabajo, si va a ser de lunes a viernes, cuántas horas va a prestar servicios este trabajador en una jornada determinada. Por otra parte, también es elemental que se defina cuál es el plazo del contrato. Veremos luego que existen diferentes modalidades, plazo fijo, indefinido o contrato por hora o faena, que tienen una fecha, digamos, eventualmente determinada respecto de la finalización de esos servicios. Y por otra parte, que no lo exige la ley, pero creo que sí es importante mencionar, ciertas cláusulas de confidencialidad o de no competencia que permitan proteger, digamos, la información confidencial que se pueda intercambiar y que pueda tener acceso el trabajador en el marco de la prestación de los servicios. Y adicionalmente se pueden incorporar otros pactos o otras disposiciones que tengan que ver, por ejemplo, con asignaciones que tengan que ver con movilización, asignaciones que tengan que ver con alimentación y que obviamente eso está supeditado al acuerdo entre las partes. Un aspecto importante y que fue mencionado en la sesión relativa a los principios legales para emprender en relación a la constitución de empresas era lo que tiene que ver con la importancia de atraer y retener talento. Como dijimos, atraer talento y conformar equipos sólidos constituye una actividad crítica en la mayoría de los emprendimientos, principalmente porque generalmente no existen los recursos suficientes para igualar sueldos de mercado. Por otra parte, la infraestructura y beneficios que eventualmente puede entregar un emprendimiento no son comparables a los beneficios o regalías que puede entregar, por ejemplo, una empresa de mayor tamaño. Y por otra parte, también es difícil o existe una dificultad en entregar una estabilidad o garantizar más bien una estabilidad en el tiempo al trabajador. Por lo tanto, bajo este escenario de las dificultades que les acabo de mencionar, yo visualizo algunas posibles alternativas, como por ejemplo la posibilidad de ofrecer ciertos planes de compensación que tienen que ver a lo mejor con entregar alguna flexibilidad horaria o entregar, por ejemplo, una jornada que sea semipresencial o, por ejemplo, entregar algún plan de compensación que tenga que ver con opciones de compra o stock option que puedan tener los trabajadores respecto de la sociedad en la cual se desempeñan.
Ahora bien, nuestra legislación principalmente establece tres tipos de contratos de trabajo. El primero de ellos es el contrato de trabajo a plazo fijo, que es una modalidad de contrato que se utiliza cuando existe una certeza que un determinado trabajador se le contrata por un periodo cierto y que, de acuerdo a lo que señala la ley, puede tener una vigencia máxima de 1 año y excepcionalmente de 2 años, tratándose de trabajadores que posean algún título técnico o profesional. En segundo término, es importante mencionar el contrato a plazo indefinido, que se define como aquella convención en virtud de la cual la relación laboral se desarrolla sin solución de continuidad. Generalmente este tipo de contratos o de modalidad en cuanto al plazo se origina cuando un contrato a plazo fijo se renueva por segunda vez. En ese caso, automáticamente, de acuerdo a lo que señala la ley, pasaría de un contrato a plazo fijo, que se transforma en un contrato a plazo indefinido. Y en tercer término se encuentra el contrato por obra faena, que se define como aquella convención por la cual el trabajador se obliga a realizar una obra material o intelectual específica y determinada en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra limitada a la duración de aquella. Esto, por ejemplo, se encuentra bastante o se utiliza bastante en contratos de trabajo que se utilizan, por ejemplo, para la ejecución de proyectos determinados o, por ejemplo, para la construcción de una obra en particular donde existe certeza del término del servicio por el cual se fue o fue contratado el trabajador. Creo que también es importante mencionar los principales elementos que suponen el contrato de trabajo. En primer término, la subordinación y dependencia, que es un elemento que se constituye como un componente esencial para distinguir si nos encontramos ante un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. La ley no define el concepto de subordinación y dependencia, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia laboral han determinado cuándo ocurre este elemento o cuando estamos en presencia de este elemento en presencia de determinados hechos. Por ejemplo, la obligación o deber de asistencia, el cumplimiento de una jornada laboral, la subordinación a órdenes e instrucciones del empleador, prestación de servicio en forma continua y permanente, sometimiento a control, supervigilancia y fiscalización de las actividades realizadas, requerir autorización, por ejemplo, para ausentarse o salir del lugar en el cual se prestan los servicios y la existencia de una exclusividad para la prestación de servicios. En consecuencia, toda prestación de servicios que revista alguna de las características que mencionamos anteriormente puede dar lugar a un contrato de trabajo y, por tanto, quedará regida por las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias en virtud del principio de primacía de la realidad. En segundo término, el contrato de trabajo supone la existencia de una jornada laboral, que se define como el tiempo en el cual el trabajador debe prestar efectivamente servicios de acuerdo a lo que se señala en el contrato de trabajo. La jornada de trabajo se puede clasificar en jornada ordinaria, que es aquella jornada que puede tener un máximo de 45 horas semanales, las que pueden distribuirse en no menos de 5 días ni en más de 6, y en ningún caso se podrán destinar más de 10 horas diarias de prestación de servicios. En segundo término, la jornada parcial, que es aquella que equivale a 30 horas o menos de trabajo, y que debe estar obviamente pactado en dicho contrato y que supone que la jornada laboral debe ser de manera continua y no debe exceder de las 10 horas diarias. El cálculo de remuneración en este caso es proporcional a la cantidad de horas acordadas. Y en tercer término encontramos la jornada extraordinaria, que es todo aquel tiempo que excede de la jornada ordinaria de trabajo, sea la máxima legal o bien otra inferior pactada por las partes. En este caso, solo podrán pactarse horas extraordinarias para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. Debe constar en un pacto escrito entre ambas partes, el cual tendrá una vigencia transitoria no superior a 3 meses y que eventualmente se puede renovar de común acuerdo. Y por último, no podrán ser más de 2 horas al día y el recargo tendrá un recargo mínimo de 50% sobre el valor de hora convenido para la jornada ordinaria. Un tercer elemento esencial en el contrato de trabajo es la remuneración. La remuneración es una cantidad de dinero o un equivalente que se paga al trabajador por la prestación de servicios realizada, en este caso, en un emprendimiento. La remuneración se debe pagar íntegramente de acuerdo a la periodicidad pactada en el contrato de trabajo, puede ser día, semana, quincena o mes. En todo caso, el pago de la remuneración no podrá realizarse en un plazo superior a un mes. Junto con el pago, el empleador deberá entregar al trabajador una liquidación o comprobante de remuneraciones en que conste el monto pagado, la forma en que se determinó y los descuentos efectuados. Respecto a los descuentos, podemos encontrar una clasificación. Primero, podemos hablar de los descuentos obligatorios, es donde el empleador descontará de la remuneración los impuestos que las gravan,
las obligaciones con instituciones de previsión y de salud como AFP, Instituto de Previsión Social, ISAPRE o FONASA, según corresponda. Por otra parte, encontramos los descuentos convencionales que se originan mediante un acuerdo escrito entre las partes, donde se podrán descontar sumas o porcentajes determinados, los cuales no podrán exceder del 15% de la remuneración total. Un tercer tipo de descuentos son los denominados descuentos prohibidos, es decir, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de la remuneración por concepto de multas que no estén autorizadas, como por ejemplo en la pérdida o deterioro de herramientas, entre otras causas. En respuesta a la pregunta que nos hicimos en un comienzo, una segunda forma o modalidad de poder vincularme con colaboradores en mi emprendimiento es el contrato de prestación de servicios o contrato honorario, comúnmente conocido. El contrato de prestación de servicios se define como una convención en virtud de la cual una parte se obliga a prestar servicios específicos por un tiempo determinado en favor de otro, el que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios que se denominan honorarios. ¿Cuáles son las características de este contrato de prestación de servicio? Primero, como mencionamos en un comienzo, se rige por las normas del derecho común y no por las normas laborales. En segundo término, y principalmente puede revestir dos maneras. Una de ellas es el contrato de prestación de servicios por una obra material o el contrato de arrendamiento de servicios que comúnmente se utiliza para servicios profesionales. Otra característica es que el prestador de servicios o técnico desarrolla una actividad de manera independiente. La prestación de servicios a título de asesoría, obra, estudio, proyecto o función determinada, donde no existe, como dijimos en un comienzo, un vínculo de subordinación y dependencia entre el contratante y el prestador de los servicios. Dicho esto, el prestador no está obligado a cumplir una jornada laboral ni tampoco a asistir permanentemente a la empresa. No existe una remuneración, como dijimos, sino que más bien un honorario por los servicios prestados. Y para efectos del pago, el prestador de servicios debe emitir la correspondiente boleta de honorarios de acuerdo a la periodicidad pactada en el contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, no resulta aplicable el feriado legal, el pago de cotizaciones previsionales, la indemnización por años de servicio y otros derechos que concede la legislación laboral. Por último, creo que es importante mencionar los aspectos claves que ustedes deben considerar previos a los procesos de contratación de personas. Primero, creo que es importante la elaboración de un perfil de cargo para cada uno de los roles existentes en el emprendimiento. De esa manera podrán ustedes seleccionar a la persona que mejor se ajuste a los perfiles que ustedes han creado previamente. Segundo, tiene que ver con la definición del tipo de contrato en atención a la naturaleza del servicio y el perfil de cargo. Como vimos anteriormente, la principal característica que diferencia un contrato de trabajo con un contrato de prestación de servicios es el vínculo de subordinación y dependencia. Por lo tanto, en esta figura de prestación de servicios no es aplicable, por ejemplo, la supervisión directa, la jornada laboral y el cumplimiento de actividades de manera estricta por parte del prestador. Otro aspecto tiene que ver con tomar en consideración referencias o recomendaciones de las personas que ustedes van eventualmente a incorporar a su emprendimiento. En ese sentido, es importante que se preocupen de generar procesos de reclutamiento y selección adecuados para evitar errores o diferencias respecto de los resultados que ustedes esperan con los resultados que efectivamente o eventualmente va a lograr esta persona que ustedes han decidido contratar. Creo que a modo de consejo, independiente de la modalidad de contrato que ustedes utilicen para vincularse con algún colaborador, es importante que ustedes incluyan cláusulas de confidencialidad. La confidencialidad es un elemento importante para los emprendimientos y para las empresas, porque básicamente, ya sea por un contrato de trabajo o una prestación de servicio, esa persona va a tener acceso a información sensible que eventualmente pueda divulgar y que pueda generar un conflicto, algún problema o alguna desventaja respecto, por ejemplo, de algún competidor. Respecto a los contratos de trabajo, es común también que se utilicen cláusulas de no competencia, vale decir, se establece una limitante respecto de un trabajador que el día de mañana, por ejemplo, deje de prestar servicios para la empresa, que se, digamos, vincule con una empresa que tenga un giro comercial similar al del emprendimiento. Por otra parte, en el caso de que ustedes decidan contratar personas de nacionalidad extranjera, es importante que verifiquen si este colaborador cuenta con una visa de trabajo que le permita trabajar o ejercer funciones laborales en nuestro país. Y,
Por último, creo que también es importante y que tiene que ver con los aspectos de confidencialidad, es resguardar los activos de propiedad intelectual de la empresa que eventualmente se puedan generar en las prestaciones de servicio. Es importante incluir cláusulas, en el caso, por ejemplo, de las prestaciones de servicio, donde se mencione que todos los desarrollos que este prestador ejecute o logre con la prestación del servicio radique en la sociedad, en este caso, que lo contrata. De esa manera pueden evitar eventuales problemas relacionados a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que se puedan generar con esta prestación de servicio. Bueno, espero que en estos breves minutos hayan podido conocer las principales diferencias que existen entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio. Si tienen dudas, inquietudes o comentarios, no duden en contactarnos. Asimismo, también los invito a visitar nuestras redes sociales, a seguir a la Dirección de Incubación y Negocios y a la Incubadora de Negocios Crisalis para que se enteren de las actividades que frecuentemente estamos generando en apoyo al ecosistema de emprendimiento e innovación. Muchas gracias.